Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes y compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Me llena de gozo poder compartir siempre un devocional durante algunos días de la semana con la intención de que usted pueda profundizar su relación con el Señor. Si usted no tiene una vida devocional práctica donde usted lee su Biblia de forma sistemática, con 3 capítulos diarios, 4 el domingo, yo le invito en el nombre de Cristo a que por favor desarrolle una vida espiritual. Quiero llevarle el día de hoy a meditar en el Evangelio de Lucas capítulo 3, en el versículo 3. Y mire estas palabras que dice aquí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así que, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, dice, para la remisión de los pecados. Quiero que piensen, por favor, durante este devocional, en lo que yo he titulado como el mensaje que llevó Juan. El mensaje que llevó Juan. Vamos a orar. Padre, bendice este día, tu palabra, a tu pueblo, Señor, y ayúdanos, mi Dios, a poder conocer, entender, desarrollar, discernir tu voluntad de nuestras vidas. Bendice este tiempo, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Una vez que Juan el Bautista se terminó de preparar en el desierto y que vino a él la palabra del Señor y que Juan fue, como vimos en el devocional pasado, la Biblia nos dice que Juan el Bautista fue pronto en obedecer el trabajo para lo cual fue él encomendado de preparar el camino del Señor. Si usted pone atención a su descendencia, a la descendencia de Juan, sabrá que él estaba llamado a ser uno de los sacerdotes que servían en el templo, como estudiamos en el capítulo 1, según el orden de su clase. Según el orden de su clase, Juan el Bautista tenía una obligación por descendencia de cumplir con la tarea de llevar y hacer todo lo relacionado al mantenimiento del lugar santo y santísimo que se le requería a la hora del incienso, como vimos en devocionales iniciales cuando comenzamos el Evangelio de Lucas. Pero en vez de hacer eso, notamos que Juan, en una edad ya madura, se retiró al desierto y en su regreso, invitado por el llamado del Señor, cambió su ministerio de ser un hombre que presentaba incienso en un predicador, en un profeta del Dios vivo. Me gusta mucho la declaración que aparece en Lucas capítulo 16, en el versículo 16, cuando se nos dicen las palabras que de alguna manera describen las funciones de Juan el Bautista, cuando dice estas palabras: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, mire lo que dice: el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar por él. Si usted nota, la Biblia nos dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. No hay más profetas, no hay más revelaciones. Tenemos toda la palabra profética más segura. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 13, que en parte conocemos en el versículo 8 y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte dice que se acabará. Pero la Biblia nos dice que Juan el Bautista dejó su mundo de religioso para ocupar su tiempo en algo completamente diferente, y era la proclamación de la verdad de que el Señor estaba por regresar. Él no quiso servir ahí en el sistema corrupto y dañado que había religiosamente hablando en manos de los fariseos y seduceos que disputaban un aspecto de religiosidad, pero lejos de ser lo que el Señor quería de ellos. Y la Biblia nos dice que Juan, a lo largo de la Escritura, hermanos, encontramos que la gente lo identificó, hermanos, como si fuera el profeta Elías. Por eso, o por los métodos que él utilizaba. No tuvo nunca temor de lo que el Señor le tuvo que decir a su pueblo. Cuando vio a Herodes, ¿verdad?, tomar a la mujer que a él no le correspondía, le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y creo que nos hace falta en la actualidad ese tipo de mensaje que transforme y que cambie la vida de la persona sin temor de predicar y decir lo que el Señor nos ha mandado a hacer y a decir a través del mensaje. La Biblia nos dice que no tuvo ningún temor
de decir lo que él tenía que decirle a su pueblo. La Biblia nos dice que les llamó generación de víboras, les llamó de una manera increíble y contundente, confrontándoles acerca de su pecado. Y el mensaje más inoportuno, que a veces es el que menos se recibe, es el mensaje que nos confronta. Yo creo que si usted se congrega en una iglesia donde el pastor se para, le predica, le ministra con la palabra de Dios y le dice en ocasiones lo que usted no quiere oír, debería de darle gracias a Dios por ese tipo de iglesias local, porque en la actualidad se están convirtiendo en iglesias escasas, las iglesias que proclamen la palabra de Dios, que por comodidad el pastor no quiere ofender a la gente, no quiere llamar a la santidad, no quiere llamar al pueblo de Dios al compromiso, no quiere llamar al pueblo de Dios a volverse al Dios vivo y verdadero. Y en estos periodos de pandemia, donde hemos estado escuchando ese lenguaje constante de quédate en casa, muchos predicadores se terminan convirtiendo en completamente temerosos en el ánimo de intentar ayudar al pueblo de Dios a volver a su iglesia local. Déjeme decir el día de hoy que ustedes están escuchando el día de hoy a alguien que cree firmemente que si usted tiene la capacidad de ir al supermercado, de ir a su trabajo, de subirse a un autobús, de subirse a un metro o a un tren, de poder cumplir con sus obligaciones cotidianas, usted debería de cumplirle con su Dios, con congregarse en la medida de que el gobierno lo permite. Y creo, hermanos, que el mensaje más inoportuno es ese, el que no nos gusta escuchar, es el que menos se recibe. El del hombre de Dios que señala lo que la gente necesita y no lo que la gente quiere oír. La Biblia nos dice que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, en el versículo 3, que vendría a tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina, y por eso le dijo Pablo en el versículo 1 que predicara la palabra y que instara a tiempo y fuera de tiempo. El mensaje de Juan el Bautista, comparado con el mensaje que estamos escuchando en la actualidad en labios de muchos predicadores preocupados por la prosperidad, pareciera ser que es muy diferente al mensaje que Juan el Bautista predicó. La verdad es que la gente hoy en día tiene demasiada comezón de oír, pero no de oír la palabra de Dios, porque quieren escuchar un tipo de mensaje que se adapte o se adecue al estilo de vida que nada tiene que ver con un mensaje de arrepentimiento muchas veces. Básicamente, el mensaje de Juan el Bautista era claramente, ¿verdad, hermanos? Como dice aquí en el versículo 3, que él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento. Entonces, si nosotros notamos el tipo de lenguaje que Juan el Bautista tenía en relación al mensaje que tenía que proclamar, era un mensaje de arrepentimiento, de transformación de mente, de pensamientos, y que en verdad resultara en un cambio de actuar y de vivir de la persona. Hoy en día escuchamos a personas hablar de salvación o de conocimiento de Cristo sin una verdadera transformación de mente, pensamientos, y que cambie nuestra manera de actuar en nuestra vida. Yo creo que toda persona que profesa haber creído en Jesucristo como su Salvador personal debería de hacer un análisis honesto y sincero de cuánto de su andar, de su vida cotidiana ha cambiado para honrar y glorificar al Señor. El mensaje bíblico, hermano, les quiero decir, el día de hoy no ha cambiado. Yo no tengo temor de predicar y decir lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Dios está interesado, sí, en cambiar lo interno, para después transformar definitivamente todo lo externo de nuestra vida. Y por eso cuando vemos a Juan el Bautista viniendo por toda la tierra alrededor del Jordán predicando, el mensaje que estaba predicando era un mensaje confrontativo de arrepentimiento en la sociedad. Dado que fue el último profeta, porque no hay más profetas, cualquiera hoy en día que quiera decir que es el profeta del Señor es un apóstata del Señor, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. La Biblia nos dice que Juan el Bautista fue esa clase de profeta al estilo del Antiguo Testamento, al estilo de Jeremías, al estilo de Daniel, al estilo de Amós, al estilo de tantos que se paraban y simplemente decían, así ha dicho el Señor, sin temor
a todos los efectos que eso terminara produciendo en la vida de Juan el Bautista. Como bien sabemos, la razón por la que Juan el Bautista terminó decapitado fue porque le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Y la Biblia nos dice que esta mujer, cuando su hija le bailó, ¿verdad, hermanos? La Biblia nos dice que pidió en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y no ha sido el primer predicador que ha perdido la cabeza por el mensaje que se predica con la autoridad divina dada del cielo para confrontar al pueblo del Señor. Y bueno, el mensaje que Juan el Bautista dio al pueblo hizo reconocer a sus oyentes que ellos tenían una responsabilidad espiritual con el mensaje del Mesías. Si el mensaje que usted está escuchando en la iglesia no le lleva al compromiso y a la decisión y a la transformación y al cambio de su estilo de vida, yo le invito a que revise el mensaje que usted está escuchando, porque pueden estar ocurriendo dos cosas. O el mensajero no está dando el mensaje que debe de dar, o sus oídos se han vuelto cargados por el pecado que ya usted no puede escuchar con atención lo que el Señor le está diciendo a usted que debe de hacer en su vida como cristiano. En el tiempo de Juan, hermanos, la Biblia nos dice que al igual que nuestro tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la gente quería escuchar un mensaje que tenía que ver con libertad política, que tenía que ver más con libertad del yugo de los romanos, pero no con un mensaje que tuviera que ver con el cambio y la transformación, con el estilo de vida. Yo he visto a lo largo de los años a tantos cristianos equivocados con el mensaje que la palabra del Señor nos da a través de su palabra. Y el mensaje bíblico, hermanos, y cristocéntrico, es un mensaje que todavía en la actualidad debe de llevar al cristiano a una transformación, a un cambio en sus actitudes, en su carácter, en su forma de vida que tiene como cristiano. Yo lo quiero preguntar el día de hoy, ¿será el mensajero o será el mensaje que tal vez no está penetrando nuestros corazones porque nos hemos vuelto tardos para huir, como Pablo le dijo a los creyentes en Hebreos? La cosa más triste que puede ocurrir en la vida de un cristiano es que ese mensaje que llevó Juan de arrepentimiento a la sociedad no nos lleve a nosotros en la actualidad, hermanos, a ser llevados en nuestra vida a seguir proclamando el mensaje que transforma y cambia la vida de la persona. Déjeme compartir el día de hoy para este devocional un principio bíblico para que le ayude el día de hoy. Y esa es la intención de este devocional. Escúchelo, por favor. El cambio interior en la vida de una persona resulta en acciones que son visibles. Eso es lo que era el mensaje del arrepentimiento de Juan. Debe de resultar en un cambio que dé un giro de 90 grados y que le lleve de una dirección completamente opuesta al estilo de vida que antes llevaba usted en su vida como persona. El cambio interior, recuérdelo, resulta en un cambio de acciones visibles que toda la sociedad desea ver en usted y en mí. Cuando el Señor te cambia, escucha esto, cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tu estilo de vida, cambia tu vestimenta, cambia tus amistades, cambia tus deseos, cambia tus metas, cambia tu forma de vivir la vida, porque la intención del Señor cuando llega y nos cambia nuestra vida, lo hace con la firme intención en su vida y en la mía de producir una transformación completa y total en la vida suya y en la vida mía. Este fue el mensaje que llevó Juan. Este mensaje no ha cambiado probablemente el sentido de las palabras, porque con el bautismo de arrepentimiento, algunos, dice la Biblia, que eran acusados por su conciencia y se bautizaban. Pero el mensaje no solamente me debe de llevar a querer hacer un acto simbólico de reconciliación como ocurría con los fariseos y con los seduceos. Nos debe de llevar en nuestra vida como cristianos a reflejar mucho de Cristo de este lado del cielo. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este día a tomar en cuenta que el mensaje de Juan transformó, y cuanto y más el mensaje de Cristo
debería de seguir transformando nuestro todo en nuestra vida cristiana. Ese fue el mensaje que llevó Juan. Es el mensaje que predicamos en la actualidad, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice tu pueblo, Señor, y ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta que el mensaje que hemos creído y que proclamamos no solamente haya cambiado nuestra interior, que transforme nuestro exterior, Señor. Bendice este día en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.